Hola, ¿qué tal? Espero que estén todos bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre lo de ayer para ver ahora un ratito o podemos verlo de ahora en mañana. Bueno, creo que vamos a verlo de ahora nomás. Entonces, súper. Bueno, hoy les pasé en el grupo ahí los libros, o sea, los dos que les prometí, que les dije que les iba a pasar. Tienen muchas páginas, pero tienen que ver un capítulo nomás de lo que se está viendo ahora. Ahora, por ejemplo, vamos a ver las normas ortográficas, acentuaciones y todo eso. Entonces, en el libro pueden buscar el capítulo relacionado con lo que estamos viendo y solo eso. No hace falta que lean como un libro tradicional, así es el capítulo uno hasta el último, sino centrarse únicamente en el contenido que ustedes están buscando y así. Porque ese material realmente es el que tienen que utilizar siempre. Todos los materiales de los profes siempre están basados en eso. Así que una vez que tienen el libro, entre comillas, original, pueden buscar ustedes mismos cualquier duda que tengan. Siempre. Entonces, vamos a comenzar con, con lo de hoy. Creo que voy a revisar un mensaje antes que me enviar. Bueno, entonces, ok, hoy vamos a ver las sílabas. Eh, la sílaba es una unidad de la lengua compuesta por uno o más sonidos, articulados que se agrupan en torno al de mayor sonoridad, que por lo común es una vocal. En síntesis, nosotros solemos separar así, sílaba, rayita, sílaba, rayita, sílaba. No hace falta que sepan la definición entera, sino entender cómo encontrar, cómo separar correctamente, porque muchas veces nos enseñaron a hacer el aplauso y así, pero no siempre es la forma correcta. Nos podemos llegar a equivocar y hacer mal ejercicio y eso vamos a ver en un rato. La sílaba tónica es la sílaba que se pronuncia más fuerte en cada palabra, aquella en la que recae el acento. Puede llevar tilde o no, y aún así seguirá siendo considerada tónica. Ejemplos: guijarro, guijarro, camaleón, camaleón, y así. En este caso, la sílaba tónica sería estas que están en mayúscula. No siempre la sílaba tónica va a llevar el acento, quiero decir, el acento marcado, no siempre, pero el acento marcado siempre va a estar en la sílaba tónica. O sea, imposible es que una palabra tenga un acento marcado, perdón, una sílaba tenga un acento marcado, pero no sea la sílaba tónica, ¿entienden? O sea, siempre la sílaba tónica, el acento marcado va a estar en la sílaba tónica, pero la sílaba tónica no siempre va a tener acento. Las sílabas átonas son las sílabas que no se pronuncian más fuerte, es decir, el resto de las sílabas de una palabra. Esta parte es muy fácil. Voy a pasar nomás, pero si tienen dudas, por supuesto que me pueden preguntar. No hay problema. En la medida de lo posible les voy a explicar lo que puedo. Acento y sus clases. El prosódico.
El acento prosódico es aquel matiz que permite identificar cuál es la sílaba que debe pronunciarse con más énfasis dentro de una palabra. El acento prosódico es un rasgo sonoro. Esto significa que se pronuncia pero no se escribe. Por ejemplo, en la palabra mesa, la sílaba me se pronuncia con más énfasis que la sílaba sa. Bueno, eh, en este caso, lo que les dije, el acento prosódico está presente cuando pronunciamos fuerte una sílaba, pero no la marcamos, ya sea por las reglas ortográficas o por cualquier otra cosa. En cambio, el ortográfico sí es la tilde, la que se le pone arriba de la sílaba. Pueden ser agudas, graves o esdrújulas, las que tienen las sílabas. Y para reconocerlas debemos contar las sílabas de derecha a izquierda, siendo la última la que se halle más hacia la derecha. ¿Cuáles son las clases de acentos? El diacrítico es aquel que sirve para distinguir o diferenciar la función morfológica que desempeñan algunas palabras homónimas, palabras que tienen la misma forma y distintos significados. Enseguida vamos a ver a qué se refiere. No, no hay problema. Estamos viendo nomás los tipos de acento y en el grupo yo pasé el, el material por si le puedes ver la parte de atrás y si no entendés algo me preguntas nomás, pero no avanzamos mucho. El acento diacrítico afecta principalmente a los monosílabos, palabras que tienen una sílaba, como fe, por ejemplo, o guión, que sí es una sola sílaba, eh, y así que es lo que se me ocurre, puesto que los monosílabos no se tildan según las normas generales de acentuación, con excepción de los monosílabos con tilde diacrítica. O sea, por ejemplo, muchas veces seguramente vieron que guión se escribe así, pero está incorrecto. En realidad se escribe así. Es uno de los cambios que se introdujeron recientemente, o sea, en 2010 en realidad, pero son los últimos cambios que la RAE implementó, digamos. Entonces, estas cosas suelen ser las que confunden en los exámenes, porque básicamente casi nadie escribe guión así. Muy poca gente van a ver que escribe correctamente la palabra, pero los profesores de castellano que hacen los exámenes sí conocen estas cosas. Por lo que deben prestar atención a esos detallitos, a las reglas más nuevas sobre todo, y a las que son más fáciles de confundir. Estas cositas de guión o fe que algunos escriben todavía con acento. Y afecta también a los adverbios irrelativos, interrogativos y exclamativos. Los que sin acento, cómo sin acento y todo eso. Por ejemplo, algunas palabras que llevan acento diacrítico. El pronombre personal tú, en contraposición al posesivo. Cuando nos referimos a otra persona y ponemos el acento en el tú, bueno, no usamos luego el tú tanto, usamos más vos. Somos, la zona rioplatense usa más el vos que ese tú, entonces no es tan común el usar este pronombre personal, pero sí, tienen que saber cómo se utiliza correctamente, porque en los ejercicios suele poner famoso la oración incorrecta y aparece tú como pronombre personal, pero sin acento, y tienen que saber que es el que hay que marcar. Él como pronombre personal y como artículo. Mi como pronombre personal o como posesivo. Y como sustantivo. Siempre que nos referimos a nosotros de forma reflexiva con el mi, entonces tienen que acordarse de que hay que marcar con el acento. Si se fijan, los pronombres personales son los únicos que llevan acento.
Es una forma más fácil de darse cuenta. Estos casos no. El único caso que lleva acento y no es pronombre personal es el de sí, porque es un adverbio de afirmación, o sea, sí, voy a hacer eso. Y eh, como sustantivo, bueno, se entiende, ¿no? Pero si no entienden algo, me dicen. El sí que es una conjunción. Si no lo encuentras, dímelo, pregúntale si quieres ir, haz como si no lo supieras, bla, bla, bla. Suele utilizarse en oraciones condicionales, por ejemplo. Solo voy a ir si él termina su tarea, cualquier ejemplo. Entonces, para que se den más cuenta y casos concretos y prácticos eh, en los cuales diferenciar los diferentes usos y así. El de, forma del verbo dar. De gracias a que estoy de buen humor. O de preposición. O puede ser la letra también, la de. Siempre que sean verbo, lleva el acento diacrítico. Lo mismo con la forma del verbo saber. O sea, mucha gente, por ejemplo, escribe no sé, así todo junto y sin acento. Pero en realidad es no y sé, con el acento. La forma correcta de escribir. Así, si encuentran en un ejercicio, van a saber diferenciar. La forma correcta de escribir es así. Bueno, el caso de ese es simpático porque como cuando es pronombre no lleva acento, pero, pero como ustedes se van a dar cuenta es bastante usual yo no acentuar este. En cambio, este sí es más difícil, o sea, no se suele tomar en cuenta tanto. El más siempre van a acentuar, excepto cuando se puede reemplazar con pero. O sea, eh, no sé. Quité buena nota, más no dormí tan bien. ¿Por qué? Porque me quedé estudiando toda la noche. Entonces, quité buena nota, pero no dormí tan bien. Así que esa equivalencia se puede hacer para saber cuándo acentuar el más y cuándo no. Esta sí es una lista un poco más larga. Las palabras tónicas qué, cuál, quién, cómo, cuán, cuánto, cuándo, dónde y a dónde. Y las formas de plural y de femenino que poseen algunas de ellas. Cuáles, quiénes, cuántas, cuántos. Se escriben con tilde diacrítica para diferenciarlas de sus homónimas átonas. ¿Qué, cuál, quién, cómo, cuán, cuánto, cuándo, dónde y a dónde? La diferencia de cuándo lleva acento y cuándo no vamos a ver ahora. Cuando encabezan o construyen enunciados con valor exclamativo o interrogativo, siempre llevan tilde. ¿Qué llevaba en la maleta? ¿Hacia dónde vamos? ¿A quién se le ocurre? Bueno, es bastante sencillo de identificar esto, ¿no? Por los propios signos y dependiendo del contexto también, recuerden que pueden ser indirectos. Es muy importante anotar eso. Cuando son indirectos, también llevan acento. Acento diérético o hiato acentual. Vamos a ver qué es. Es la tilde que se coloca para marcar un hiato de vocal cerrada tónica y vocal abierta átono. A este tipo de palabras se la denomina comúnmente de hiato acentual. ¿Sí? ¿Qué pasó? Profe, ¿qué sería
La atona. La sílaba átona o Sí, vocal. átono. Y Sí, los básicamente dos. es cuando, bueno, el tónico es cuando se le carga la voz para, para pronunciar bien. Por ejemplo, Vanessa. Eh, me puedes decir cuáles son las sílabas átonas de Vanessa y cuál es la tónica? Bueno, por ejemplo, vamos a pronunciar mal a propósito para que se entienda. Vanessa. ¿Dónde está la sílaba tónica ahí? En el va. Entonces, vamos a pronunciar Vanessa y Vanessa. ¿Cuál es el correcto? ¿Cuál va a ser el correcto? Vanessa. Sí, exactamente. ¿Y cuál va a ser entonces la sílaba tónica de la pronunciación correcta de Vanessa? Va a ser la NE. Vanessa. Las sílabas átonas son las que le acompañan a esa sílaba. Sí, exactamente. Y lo mismo con González. González es más fácil saber cuál es el tónico porque tiene el acento ortográfico. ¿Se entendió? Bueno, creo que sí. Espero que sí. Eh, por ejemplo, maíz. Creo que sería bueno explicar acá primero qué son las vocales fuertes y las débiles. No sé por qué no ponen. Pero es importante para entender lo que son los hiatos y los acentos. Perdón, los hiatos y los diptongos. Las vocales fuertes son A o E. Las vocales fuertes son A, O y E. Vocales fuertes. Y, y la vocal U son las vocales débiles. Sí, exactamente. El hiato se produce cuando, permítanme que repase. Por ejemplo, cuando dos vocales fuertes se van así a la par, digamos, seguidas. eh, Ese es un hiato. Se tiene que separar la palabra. En este caso, maíz es un hiato porque la vocal débil I lleva el acento y cuando en realidad cuando se vuelve una sílaba tónica es cuando se cambia el acento. No, no hace falta que lleve el acento de por sí, como les expliqué. La sílaba tónica, no, la H no importa. Igual nomás, como el caso de zanahoria. A ver, zanahoria. Zan- se va a separar así. Eh, Zanahoria. La H no tiene como, no importa tanto. Hay que siempre cumplir con esta regla, la del hiato. Cuando dos vocales fuertes se unen, entre comillas, cuando están una detrás de otra, o cuando una vocal débil, acentuada o en sílaba tónica está precedida o sigue de una vocal fuerte, hay que separar. Y esa es la confusión que suele haber cuando se separan sílabas. Es muy importante, por ejemplo, cuando se hace el tema de los poemas, que no sé si vieron ya, pero hay que tener muy en cuenta esta parte, de los hiatos y los diptongos. El acento enfático se utiliza para destacar u otorgar relieve particular a determinados elementos del enunciado y se dan con mucha frecuencia en el discurso oral y periodístico. Bueno, esto es más, no sé, cuando, cuando alguien va a hablar y quiere hacer énfasis en una determinada palabra o algo así, entonces, yo qué sé,
Capaz y esa palabra no tiene la sílaba tónica en esa precisa palabra, pero igual, como alguien quiere pronunciar con énfasis su nombre, quiere que destaque, entonces pronuncia, no sé, Jorge o, no sé, Daniel, así, Daniel o algo así, ¿entienden? Por eso no se toma tanto en cuenta para el ahora. Es más como las personas que les gusta la oratoria y todo eso tienen muy en cuenta. Las palabras con doble acentuación. Algunas palabras de nuestra lengua tienen doble acentuación. En ellas existen dos posibilidades al momento de pronunciar. Hay dos vocales distintas en las que podemos cargar la voz. Por eso, también habrá dos maneras diferentes de tildar. Algunas de estas palabras son cardíaco, etíope, gladiolo, hipocondriaco, periodo y zodiaco. En todas estas palabras encontramos una secuencia vocálica que ya conocemos. Vocal abierta antes o después de vocal cerrada. La vocal abierta es la débil y la cerrada es la fuerte, por si cambiamos. La doble acentuación se produce porque podemos cargar la voz sobre la vocal abierta, en cuyo caso la palabra no lleva tilde, o podemos hacerlo sobre la vocal cerrada y entonces la palabra sí llevaría tilde, por la regla del acento diéreto. Poseen doble acentuación las siguientes palabras: fútbol o fútbol, chofer o chofer, chofer o chofer, gladiolo, gladiolo, con, conclave, conclave, olimpiada, espera que no veo ahí, olimpiada, olimpiada, medula y médula. No sé si va a salir, bueno, después lo voy a decir nomás. Clasificación de las palabras según su acento. Agudas son aquellas en las que la última sílaba es la tónica. Llevan tildes y terminan en vocal N o S. Las graves es lo contrario. Siempre se acentúan si no terminan en estos. Las esdrújulas son aquellas que tienen en la antepenúltima. O sea, en el tercero antes del último. O sea, ponerle que esta es una palabra esdrújula. Acá está la última, la penúltima y la antepenúltima. Una palabra esdrújula. Esdrújula es una palabra esdrújula. Sobre esdrújulas. Son las que tienen la sílaba tónica antes de la antepenúltima. Siempre llevan tilde. Eh, eso que usan el adverbio mente, por ejemplo, únicamente, solamente y jurídicamente, esas suelen ser sobre esdrújulas. Los casos especiales. El diptongo es el conjunto de dos vocales dentro de una misma sílaba. Hay que tener en cuenta que existen tres tipos. Crecientes, vocal cerrada más vocal abierta. Decreciente, vocal abierta más vocal cerrada. Homogéneas, vocal cerrada más vocal cerrada. Bueno, me equivoqué hace rato. La vocal cerrada son las débiles y las abiertas son las fuertes, para que tengan en mente. Así por si anotaron para cambiar. Eh, y por favor cambien si es que anotaron. Bueno, la verdad es que yo personalmente nunca rendí un examen de castellano y me salió clasificar esto, así que no sabría decirles si en el de Itaipú les va a salir, pero la vocal cerrada, es importante que sepan esto más, el caso particular del diptongo, porque el hiato se produce cuando la vocal cerrada se convierte en abierta, básicamente. La vocal débil se convierte en fuerte, cuando estos dos llevan acento, porque, o si no, cuando estos dos están juntos también.
Creo que se entendió, no sé si me expliqué mal lo que... Si me pueden decir, por favor. Por favor. Bueno, creo que se entendió. Vamos a seguir. Ok, sí, desde el comienzo. Eh, en primera, yo dije hace rato que estos son, es lo mismo que decir que son débiles y fuertes, para que anoten. Y lo segundo es que eh, el diptongo ocurre cuando estos dos están juntos. O sea, acá dice, acá precisamente dice, este es el diptongo, este que está aquí, esta sílaba en particular. Algunos, si por ejemplo escriben así, a ver, si me deja abrir, esto va a estar mal, por ejemplo. Va a estar mal porque se está aplicando mal la regla del diptongo. La U es una vocal débil, la A una fuerte, entonces debe venir así, como está en el ejemplo. Y lo mismo acá en el otro. Es dar la vuelta, ¿no? Acá estaba primero la U, ahora está después. Primero, acá estaba la A último, primero, después está acá primero. Se da la vuelta, ¿no? En cambio, en el homogéneo sí tienen que tener en cuenta que eh, estos dos están juntos. El ruido, O y V. Si pueden poner algún otro ejemplo también. Y después vamos a ver cuándo ocurre el diptongo, pero básicamente es, por ejemplo, cuando están acentuados estos, o si no, cuando hay así junto a estos dos. Ahora sí se entendió mejor. Si pueden. Sí, perfecto. Sí, sí, así mismo. Así mismo. Acá hay más ejemplos de diptongos. Y lo que dijo la compañía hace rato, la presencia de una H entre dos vocales no interfiere en que se forme un diptongo. Sí, después de repasar, no hay problema. Vamos a terminar primero y después me hace acordar cosas. Sí, eh, pe- 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 La presencia de una H entre dos vocales no interfiere en que se forme un diptongo siempre y cuando cumpla con uno de los tipos de diptongos anteriormente mencionados. Ejemplo, ahumar, diptongo decreciente, aislar, diptongo decreciente. Bueno, yo le estoy diciendo este decreciente, pero como les dije, lo importante es entender las reglas de por qué es diptongo. Vocal fuerte, vocal débil. Vocal fuerte, vocal débil. Vocal débil, vocal fuerte. Acá está adiós también, que dijeron. Creo que le faltó el acento igual, así que así se escribe adiós. ¿O no? ¿O no? Triptongo. El triptongo es el conjunto de tres vocales dentro de una misma sílaba. Dentro de un triptongo, la consonante I es considerada como una vocal cerrada por compartir el mismo fonema con la vocal I latina Y que nosotros decimos. Eh, Actualmente la forma correcta de nombrar la Y es, ¿cómo se dice? Así se le tiene que decir, pero yo personalmente no, ni siquiera, es la forma correcta, pero yo estoy tan acostumbrado con Y que digo Y y creo que voy a decir toda mi vida Y, así que, bueno. El triptongo de igual modo puede llevar tilde en caso de que las reglas de acentuación así lo requieran. Por ejemplo, Paraguay tiene un triptongo, Uruguay también. Acá si se fijan, es triptongo porque estos dos son débiles y justamente eh, hay un, hay un fuerte en el medio, una vocal fuerte. Los hiatos.
Son secuencias de dos vocales que se pronuncian en sílabas distintas. Los tipos de hiato pueden ser de las siguientes maneras. Una vocal cerrada tónica, seguida o precedida de una vocal abierta átona. Po, di, a, ri, o. Dos vocales abiertas. Caer, ahogo, perdón. Caer, o. Roer, teatro. Dos vocales iguales. Acá el caso. Albahaca, reelegir, chiita. Y no importa que la H se encuentre entre medio de un hiato, este sigue manteniendo. El hiato es muy común en los verbos conjugados en tiempo condicional y en algunos del pretérito imperfecto. Ejemplos de hiatos. Oído, reír, ma, día. Y decir todo lo ejemplo que... Mm, ah, sí. ¿Alguna pregunta? Por el momento, ninguna propia. ¿No querés que repasemos, no querés que repasemos lo de agudas y después le pregunto el de la dirección? Sí se puede, profe, si no hay problema. Después nomás. No, me refiero a si se puede repasar y así volvemos a este ejercicio como ustedes prefieran, ¿no? Ok, primero lo de las agudas, luego lo de la diéresis y por último esta parte del hiato, lo de I. No entendí. Bueno, vamos primero por las agudas. Eh, 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 las agudas, ¿dónde estaban? La clasificación según el acento es la siguiente: agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Las agudas llevan a ser las agudas se caracterizan porque la última sílaba es la tónica. Esto quiere decir que siempre se carga la voz en dicha sílaba. Y si cumplen con esta condición, llevan el acento gráfico, como pueden ver aquí. Las graves o las llanas son las palabras cuya sílaba tónica es la penúltima. Al contrario de las agudas, solo se acentúan si no terminan en E, como dicen los ejemplos. Este es un caso particular. Esdrújulas son aquellas que tienen la antepenúltima sílaba como tónica. Siempre llevan tilde. La propia palabra esdrújula es esdrújula, por ejemplo. Y las sobreesdrújulas son las que tienen la sílaba tónica antes de la antepenúltima. Y siempre llevan tilde. Creo que sería, creo que no sé si quedó algo pendiente. No sé si no entendieron algo. Ok. Todo claro, profe. Bueno, bueno, lo siguiente. Este de la diéresis, estoy viendo, todavía no estoy encontrando la regla. En un rato te digo. Y ya repasamos ya las agudas y la parte del diato.
Ok. Los hiatos. Esta parte es lo que querés que repase, ¿verdad? Dale. Los hiatos son secuencias de dos vocales que se pronuncian en sílabas distintas. Bueno, como los ejemplos indican, esta es la particularidad que tiene que haber. Esta más, a ver si me deja, estas. O si no, bueno, a ver qué vuelvo, a ver qué nos pasa. Eh, aquí. Triptón, ese conjunto de tres vocales dentro de una misma sílaba. Lo único que pasa con la Y es que se vuelve y latina. Ponele que como los portugueses escriben Paraguay, que creo que es así. Esto es lo único que pasa. Va a seguir siendo así. Se hace esa equivalencia nomás entre la I latina y la Y. Profe, ¿podés explicar el de hiato? Sí, entonces, eh, los hiatos son secuencias de dos vocales que se pronuncian en sílabas distintas. O sea, básicamente, la condición que tiene que haber eh, es esta. A ver, esta, más, esta. O si no, esta, esta, más, esta y esta. Por eso pueden ver que eh, acá en este caso, A más O se separa. O más E se separa. Ambas, ambas, ambas vocales se separan. El diptongo simplemente era cuando no se separaban. En cambio, el hiato es cuando se tienen que separar por la regla de las sílabas. Por eso el diptongo es todo así. Y en cambio, si aplicásemos la regla del hiato, sería así. Es solo una representación, no es que sea la forma correcta. Una vocal débil tiene acento, se vuelve en vocal fuerte. Sí, 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 sí. Y lo de la diéresis, sí, así como decía, sí, exactamente. Se cambia, digamos. Y lo de la diéresis te refería a esto, ¿verdad? Por ejemplo. Así. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, guerra se va a separar así. Lo que la diéresis, eh, lo que la diéresis provoca es simplemente que la U se tenga que pronunciar.
Porque si, por ejemplo, no tuviera diéresis, la palabra pingüino sería pingüino. Y si la U de guerra tuviera diéresis, sería guerra, por ejemplo. En cuanto a la separación, eh, siempre siempre van unidas, siempre van unidas, en este caso, la vocal U con la I, porque nunca puede pasar esto, miren, nunca puede pasar. En las reglas de la acentuación perdón, de las sílabas, nunca puede quedar esto así. Eso está mal, tiene que ser así. A ver si me sale. Y esto también está mal, por ejemplo. No sé si les quedó claro ahí. La U y la Q siempre están juntos. Y asumamos que la U no tiene acento, la I tampoco. Entonces ahí sí. En cambio, cuando la U y la I pasan a ser acentuados, eh, sí, hay que separar. Recuerden que una sílaba tónica no necesariamente eh, lleva la tilde. Puede estar elevada la voz, pero eh, pe- 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 no se marca la acentuación por las reglas ortográficas. Es importante conocer las reglas ortográficas para tildar las palabras, no simplemente guiarse por el tono de la voz ni eso. De las diéresis sí, en que básicamente hay que saber separar en sílabas. No, esto que voy a hacer está incorrecto. Eh, Según las reglas de las, perdón, de la separación de sílabas, no se puede separar así pingüino, se tiene que separar así. Eso con respecto a las diéresis. Si les parece, podemos continuar. Ahora sí, si quieren hacer ejercicios, son bienvenidos. O si quieren preguntar algo de, no sé, que no entendieron. La verdad que les quiero liberar ya para que puedan. Sé que la verdad que hoy fue fácil. En matemática lo que es medio difícil, así que si pueden descansar un poco, así prestan mejor atención en matemática. En mi caso, profe, disculpe. En mi caso, yo prefiero resolver así ejercicios para comprenderme. Dale, sin problema. Entonces vamos a hacer este primero. Los que quieren salir pueden salir nomás, los que quieren quedarse son bienvenidos a quedarse. Eh, Clasifica las siguientes palabras según su tipo. ¿Y cuál para vos va a ser el primero entonces? ¿Qué tipo de palabra va a ser también? Agudas. Aguda, porque lleva Sí, N y se acentúa la N. exactamente. ¿Y por qué se acentúa en la E? Porque termina en N. Por eso, porque termina en N. Y este caso que tenemos aquí es un diptongo o un hiato. Diptongo. Sí, Diptongo. diptongo. Sí, diptongo. Este, bueno, Grave. sí, aquí, Agudas. Aguda. sí, 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 acá. Agudas. Grave. Graves. Vamos a hacer.
Sí. Grave. Y, sí. ¿Dónde está la sílaba tónica? La anteúltima. ¿En la cual? La anteúltima. Sí. Entonces, graves o llanas. Exacto. ¿Y se acentúa o no este? Se acentúa si no lleva N, S o vocal. Así que sí. Sí, correcto, correcto. Rápidamente, ¿qué es? Sobre esdrújula. Esdrújula. Una sobre No le esdrújula sería. sí, sí, sí. Esta palabra presenta un caso particular, porque si se fijan, si queremos pronunciar bien, vamos a hacer rápidamente. O sea, tiene dos sílabas tónicas. Y creo que hasta donde yo sé es el único tipo de palabras que tienen dos sílabas tónicas, a no ser que estén por guión. O sea, por ejemplo, político, económico. Obviamente van a tener dos sílabas tónicas, son dos palabras distintas. Pero creo que sí, por si quieren profundizar, estas son las dos sílabas tónicas que tiene ra y men, en este caso. Por si, solo para que tengan en cuenta, para que sepan. Profe, disculpe, antes de ¿Sí? que se me olvide. En el caso de los triptongos, sí o sí deben ir dos vocales más la Y al finalizar, o tiene que tener sí o sí una Y, ya se puede contar como triptongo, es decir, por ejemplo, la palabra ahuyentar. Pero ¿puedo escribir en el chat la palabra? A ver, Que no entendí. a ver si- Ahuyentar. ¿Vos dijiste triptongo o diptongo? triptongo. No, en este caso no es triptongo porque solo hay dos vocales. No, Para tener, por eso me refería. Si en el triptongo debe llevar sí o sí primero las vocales y por último la Y, o la Y puede estar en cualquier sitio con tal de... ya, entiendo, entiendo. En este caso no, porque la Y no está cumpliendo la función de vocal, porque si te fijas, él está haciendo esto. Bien, está cumpliendo la función de consonante ahí, la Ah, Y. claro. El caso que vos mencionás es, por ejemplo, acá sí cumple una función de vocal y, y entre comillas equivale a la I latina. Ah, claro, claro. ¿Entendés? Sí, sí, se entiende, profe. Súper. Eso no me quería saber. Gracias. Dale, tranquilo. Eh, Determina si las siguientes palabras tienen diptongo y hiato y coloca la tilde cuando sea necesario. Río, sustantivo, corriente de agua, reunión, países. Bueno, solamente no vieron en este caso, pero hay algunas palabras que cambian el significado con respecto si llevan acento o no. Por ejemplo, el que le voy a poner acá. No sé si ya vieron también. Claro, claro. Entonces, si pueden tener en cuenta también eso, suele confundir el ejercicio. Hay muchos casos más, ese que siempre me acuerdo. El río determina... Si es acentuado en la I, significa el corriente de agua, ¿no? Ujú. Y si se acentúa en la O, significa el pretérito perfecto de reír. De red, sí. No, pero el pretérito perfecto es otro. El que vos mencionás es el pretérito simple nomás. Ah, ok, ok. Pero por otro lado, sí, sí tenés razón. Si es sustantivo, entonces ¿dónde se tiene que acentuar? ¿En la I o en la O? En la O. En-
En la I porque cuando está en la O, como mencionaste, es pasado del verbo reír. ¿Y se tiene que separar o se mantienen juntos? Bueno, voy a usar otra forma de decirlo. ¿Esto así es con un guión o bueno, juntos? Un ¿Cómo? guión. Hay que recordar que cuando la I está acentuada se vuelve una vocal fuerte y la O de por sí ya es vocal fuerte, entonces hay que hacer así. Y no, esperen que voy a consultar en el diccionario. Mm, sí, pero si recuerdan, les mencioné que no podía quedarse una vocal sola. Y eso está rompiendo una regla, así que no quiero enseñarle mal, entonces voy a buscar cómo separar correctamente en sílabas. Sí, en este caso sí es así. Ri o. Pero lo que prevalece es, perdón si le estoy confundiendo, es que hace mucho no repaso esto. También debería repasar y estudiar. Eh, la regla del hiato. Lo mismo con frío. En este caso, ¿cómo sería? Reunión. ¿Cuál era la pregunta? Disculpe. ¿Qué pasó? ¿Cuál era la pregunta que hizo? Sí, esta palabra en particular es diptongo y o hiato. ¿Diptongo? Diptongo. Vamos a separar en sílabas. ¿Cómo separarías en sílabas reunión? Reunión. En este caso, la parte de nión está bien, pero reu hay que recordar que uno está, no es una sílaba ato, o sea, no se le marca la voz. Entonces, sí, hay que juntarle con la E de esta forma. Reunión. Así que no se dejen guiar por cuando hacemos así con el. Por eso les decía lo de aplaudir y tratar de separar ese lado. Porque si hacemos así, por ejemplo, vamos a terminar separando así por Entonces vendría a ser un diptongo. un diptongo, ¿sí? Si seguimos la forma tradicional de aplaudir mientras separamos en sílabas, no estamos siguiendo las reglas ortográficas. Por ende, somos más propensos a hacer mal el ejercicio. Entonces, siempre tengan en cuenta para separar en sílabas. Tiene reglas, de repente si le complica a uno es cuestión de ir repasando, pero tengan en mente que tiene reglas, no es así arbitrariamente que se separan nomás, porque sí. Profe, entonces al separar en sílabas se reconoce más rápido si es un diptongo o un hiato. Sí, claro, porque ahí pues te das cuenta de cuáles letras, cuáles vocales se separan, se mantienen juntas. Entonces, más fácil de identificar de lo que te pide el ejercicio. Y como mencionó el compañero, siempre acordate de que la Y puede tener una función de vocal o de consonante. Eso también influye. Otra pregunta, profe. En el caso de reunión, si se quiere determinar si es creciente o decreciente,
se sabe de acuerdo a la vocal tónica. En realidad eso se determina simplemente creo que por el orden, si mal no estoy. Sí, vamos a hacer el ejemplo de reunión. Por ejemplo, reunión tiene su vocal fuerte, vocal débil, y luego tiene vocal Este, débil, vocal fuerte. sí. Este, por ejemplo, ¿qué va a ser? ¿Creciente o decreciente? ¿Cuál palabra? No, el reu, el que te escribí, reu, Ah, Decreciente, profe. eh, decreciente. Abierta y cerrada. sí, Y decreciente. este, Creciente. sí. Esto es de las sílabas, no es de las palabras. O sea, una palabra puede tener homogénea, creciente, por ejemplo, o decreciente y creciente, como este. No es que se clasifican las palabras, se están clasificando las sílabas, los tipos de diptongos. O sea, Para, sería la primera sílaba es creciente y la segunda decreciente. sí, exactamente. Ok, ok. Pero como Pues, te mencioné, yo personalmente nunca rendí un examen en el cual tenga que así desglosar. Pero supongo que está bien que sepan, ¿verdad? No le voy a decir que no tampoco, pero yo me concentraría más en simplemente identificar cuándo es diptongo e hiato, que suele ser lo que sale en el examen. se entiende, se entiende. Gracias, profe. Dale, no hay problema. El siguiente ejercicio, eh, elige la opción correcta según el uso de la tilde diacrítica. Este es muy interesante para hacer. ¿Cuál creen que es la opción correcta? Tu hermano llegó temprano. Tu hermano llegó temprano. ¿Pero con acento o sin acento? Sin acento. Con acento. Sin acento. Puede ser. Es que espera, ¿con acento Sin o sin acento, acento? Sin sin acento. acento, bro. ¿Por qué sin acento? Es sin acento porque en este caso tú, No es personal. ¿qué pasó? Porque es Porque tú posesivo. con acento sería un pronombre. Exacto. Sí, es con esa, sí. Porque si esta iba a ser la opción correcta, si decía, por ejemplo, tú llegaste temprano. Esa es la opción para que sea un pronombre. En este caso está cumpliendo la función de un posesivo. Un pronombre personal posesivo. ¿Entienden? Por eso es sin acento. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Cómo es el siguiente? Dime si sé o si no. Sí, con acento. Con Porque viene del acentos. verbo saber. Sí, exactamente. Eh, Súper. No tengo más opciones disponibles. Con acento. Porque Sí, habla de cantidad. sí. Este caso tienen que tener en cuenta este nomás, porque tiene un solo caso donde no lleva acento. Y es mucho más fácil aprender ese caso que los otros. Me ayudó para entender mejor. El primero no escuché, vendría a ser el sin acento, ¿no? No. Es más fácil entender cuándo no hay que ponerle acento. Porque viste que este en particular tiene como 5 o 4 así distintas razones por las que lleva acento. En cambio, la única vez que no lleva acento es cuando se reemplaza con pero. Y eso me ayudó a entender que siempre que equivalga a pero, no le pongo acento. Y nunca me equivoqué más en nada relacionado con eso. Solo para que así relacionen un poco mejor y se les quede más claro, digamos. ¿Cómo sería un ejemplo de eso? Escriban en el chat. El ejercicio 1 escuché, vendría a ser sin acento, ¿no? ¿Cuál? Con acento, el ejercicio 1.
El ejercicio uno es sin acento, porque es posesivo. Claro, claro. Aprobé Profe, todo, más profe, no, ¿sí? ¿Qué pasó? un ejemplo del 3 sería, estudié mucho, más no pasé el examen. También se Entonces, puede, más sin acento viene a ser una condición. no, sería como esto, es lo mismo. Aprobé todo, Ah, pero una no hice nada. oposición. Sí, Ok, ok. equivale a pero nomás. Siempre para que tengan en cuenta. El siguiente. ¿Le quedó esto claro, verdad? Sí, profe. Ok. Corregir los errores de acentuación en las siguientes frases. ¿Qué está mal aquí? Lápiz. 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 Sí, ese es un error. ¿Y cuál es el otro? Está, Ujú. ¿Por qué tiene que llevar acento? porque indica dónde está, no es que, ay, no sé cómo explicar. Sí, claro, porque es un verbo copulativo. Ser, estar, parecer. En cambio, cuando, honestamente no quiero confundirles tanto, porque esta parte sí es más difícil, pero cuando es determinante, cuando es un adjetivo determinante no se le pone acento. Pero cuando es Como verbo yo, copulativo, sí se le pone siempre. como yo entiendo, por ejemplo, está con acento es de ubicación o de lugar. Y está sin acento es como cuando vos le indicas algo sobre una persona. Claro, y depende mucho del contexto de la oración también. Siempre tienen que entender a lo que esta oración se refiere. Y jueguen con esa idea. ¿Está cumpliendo la función que vos mencionaste o la otra que creo que es? Y en este caso es un verbo copulativo, este sería su atributo. El lápiz está sobre la mesa. ¿Cuál es? ¿Este cómo es? ¿Quién sería? O sea, este, ¿Quién se acentúa en la E? sí, en la E. Justamente por esto, por, por lo Por que ser una pregunta. una pregunta. En este caso, una pregunta directa. Puede haber preguntas indirectas también y hay que acentuar ahí. Yo mencioné eso en la clase ayer, pero como mencioné, la verdad que me puedo identificar cuando es indirecto. Entonces, no lo voy a poder explicar también, pero para que tengan en mente nomás. Profe, una Eh, pregunta. sí. La palabra, ¿por qué junta sin acento y por qué separada sin acento? ¿Cuál es la diferencia? Ah, ese vimos ayer. Espera que voy a presentar, a ver, tengo por acá. Voy a presentar en un rato. ¿Por qué separada sin acento? Era para hacer una pregunta, ¿verdad? Sí, El ese era concepto Y uno de el los... por qué, pregunta. y el por qué junto, sin acento, sería la respuesta. Sí, sí, indaga causa y es la causa, por si no se acuerdan. Acá. ¿Por qué? Porque así escrito es un sustantivo como vimos ayer. Entonces puede estar acompañado de un artículo o si no, eh, es un artículo, perdón, es un sustantivo, es un sustantivo. Indica causa, como pueden ver aquí, pero a diferencia del otro por qué, que responde, eh, vamos a ver si acá escribo. ¿Por qué responde a por, por ejemplo? El primer por qué da causa, el segundo indaga causa. Este también, en este caso, explica causa, pero es un sustantivo. No, por si no entienden, no pillan. Esto se pilla con ejercicio igual.
Se pide con ejercicio y entendiendo el contexto. El siguiente caso de por qué. eh, ya está. Acá están los otros casos. Viste, este no es un sustantivo, es una conjunción. Son categorías gramaticales diferentes. Por si quieren repasar después. Sirve mucho para entender mejor las categorías gramaticales. Creo que este documento recién mañana vamos a repasar, ¿no? O sea, en caso de nuestra sección. O Ok, general, súper, creo que es. súper. Eh, Estos son los adverbios, conjunciones, preposiciones, verbos, adjetivos, y etcétera, sustantivos. Es algo largo, la verdad, pero bueno. ¿Alguien de acá ya rindió el examen de Itaipú, por si acaso? El año pasado yo, pero no recuerdo mucho. Y salía, por ejemplo, un texto que tenías digamos, entender o eran solo ejercicios así como lo que están haciendo. Sí, sí o sí sale eso, ponerle que no se habla sobre la contaminación, en una parte te agarra y te dice, esto es un texto tal, te va respondiendo. Claro, entonces, miren, siempre que, en mi caso personal, en el cursillo que yo hice para la facultad, nosotros recién vimos eso de comprender los textos eh, muy tarde, o sea, en las últimas 2, 3 semanas, y fueron como la mitad del examen eran preguntas de comprensión de texto. Y yo quité la conclusión de que la mayoría piensa que el examen va a ser de ejercicios de gramática o de ortografía porque es lo que más se toca. Pero, pero mentira. Muchas veces se hace comprensión de textos y no se repasan. No se repasan. Entonces, por eso yo les recomendé el libro de cómo leer un libro, que explica cómo comprender mejor un texto. Yo les recomiendo. Es una habilidad que se puede aprender perfectamente, la habilidad de comprender lo que uno lee. O si no quieren leer ese, no sé si le conocen a McDonald, sí, así se llama, por su nombre, pero claro, sí. Y su libro de castellano. eh, yo tengo ese libro, pero ¿cómo se dice? En físico. Si quieren, les puedo enviar fotos, en todo caso. Pero tengo que buscar dónde está ese libro porque hace como 3 años por ahí que ya no sé dónde dejé. Sí, difícil es, sí. Difícil, pero su capítulo sobre comprensión de textos a mí me sirvió, la verdad. Me ayudó muchísimo más el libro que les mencioné, este de cómo leer un libro. Pero es una buena introducción al de Macedonia. Solo que no le recomendaría que se queden nomás con el de ella porque pienso que se queda muy corto. Pero bueno, eso es solo para que vayan repasando más lo de comprensión lectora, que uno de nuestros grandes problemas, así como estudiantes que tenemos todos acá, todos bueno. Profe, Sí, ¿usted recomienda estudiar géneros literarios? eh, no soy estudiante de letras, pero sí me gusta mucho siempre eh, mantener así, saber conocer bien el castellano en general, así como si fuera, porque me gusta, porque suelo escribir y eso, entonces siempre trato de mantenerme al tanto para que no se me olviden las cosas y así. Pero yo estudio periodismo, no soy estudiante de letras. Y vamos a continuar entonces, o quieren ya salir, depende de ustedes. Yo, por mí, continuamos el ejercicio que estábamos haciendo. ¿Qué pasó? No te entendí. O no, en los ejercicios que teníamos, digo. Para continuar, bueno, súper. Voy a poner una última vez. A ver. Ya que hasta las 7 pues, es nuestra clase. Entonces, aprovechar lo máximo. Sí, 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 claro. Hicimos todo. Hicimos
Ah, y acá están las respuestas. Ya terminamos. Uso de signos ahí. Bueno, yo la verdad que para comprender mejor el uso de signos, yo no entendí nunca así en la clase. La verdad que cuando leí el libro de curso de redacción, acá les pongo, curso de redacción espera, no me acuerdo cómo se llamaba. Por acá tengo que, el curso de redacción de Gonzalo Martín Vivaldi. Él tiene muy buenos capítulos dedicados al, a los signos de puntuación. Curso de redacción de Vivaldi. Tiene bastantes ejercicios. Y si le piden a ChatGPT, por ejemplo, dan ejercicio al estilo del libro Curso de redacción de Vivaldi y le va a tirar muchos para que vayan perfeccionando y para que vayan comprendiendo mejor. Pero bueno, eso es solo para que tengan otro material. Coma. Representa una pausa corta dentro de un enunciado. Enumera datos, delimita vocativos o cláusulas absolutas o periféricas. Bueno, como pueden ver, es muy complicado. Así que le voy a dar un ejemplo del libro que le estoy mencionando. A ver si tengo por acá. Sí, sí. Ah, ah, esperen que estoy buscando. Ahí. Y una puntuación. Una puntuación. Ah, ok. Bueno, ah, más, más. Ok. Acá está. Acá ya encontré. Ya encontré. Eh, la puntuación acá. También la encontré. Eh, a ver si me deja compartir. Ahí no me deja compartir. Ah, en pantalla completa. Share. Así ya está cerrando. Ya se está terminando la clase, pero para que vean nomás lo que les digo. Si quieren les comparto el libro este. Es muy bueno. Acá, por ejemplo, te dice los usos de los puntos. El punto señala una pausa mayor, indica el final de una oración y puede ser punto seguido, punto aparte, punto final. El punto separa oraciones cuando los pensamientos que ellas contienen, aunque relacionadas entre sí, no lo están de modo inmediato. Y vamos a comparar, por ejemplo, cómo es el significado que la explicación que le da aquí, para ver si es la misma o diferente. Eh, Representa una pausa larga en el habla y señala el fin de un enunciado. ¿Vieron cómo cambia completamente la explicación que te da uno y el otro? En el, en el, en el, en el, en el curso que le estoy diciendo, por ejemplo, dice que la diferencia entre el punto y el punto y coma es mínima, casi no hay. Es casi como que depende del escritor. Entonces, nunca se vayan a casar con un material. O sea, siempre, si no entienden un material, busquen otro. Hay muchísimos materiales, sobre todo ahora que tenemos para buscar por internet. Eh, Hay páginas web y eso. Una página muy buena para buscar libros es esta que lo llaman escribir acá. Yo casi todos los libros que le mencioné conseguí aquí.
Y eso más. Hay muchas formas, hay muchos profesores que te explican las cosas de castellano, porque algunos su forma de explicar no te mantendría, otros sí, entonces es cuestión de ir buscando diferentes explicaciones. No es su culpa si no entienden algo porque un profesor no explica y el profesor se rehúsa a explicar mejor o de forma diferente. Busquen otros profes nomás, no hay problema. Busquen otros materiales nomás. Y creo que eso es todo. Ya va a ser la hora. Muchísimas gracias, profe. Bueno, nada, nada. Espero en serio que puedan utilizar los materiales y que compartan también con sus compañeros y eso, porque dale, no es nada. Como les dije, es responsabilidad de cada uno la educación y no se termina en la clase la educación, sigue en la casa. Eh, Muchos estudian en su tiempo libre, es un sacrificio, pero a nosotros nos tocó ser sacrificados, es lo que hay. Así que, o sea, no. Espero que tengan lindos jueves. Chau, chau. Perfecto.